El Tribunal Supremo ha confirmado la condena contra Rodrigo Rato por el asunto de las tarjetas Black. Ya saben que, bueno, él estaba a la espera de que fuera firmada esa sentencia, con lo cual seguramente en los próximos días le veremos ingresar en prisión. La verdad no sé qué opinión nos merece, pero todo este tema de las tarjetas Black es quizá uno de los más llamativos y representativos, pero no es ni de lejos lo más grave con respecto al expolio de las cajas de ahorros. Totalmente de acuerdo. Resulta que aquí nos cogemos el rábano por las hojas siempre. Totalmente. A un señor como Rodrigo Rato lo vamos a meter a la cárcel por un tema así, muy llamativo, eso de que te den una tarjeta opaca al fisco, que te vas de compras, que entre todos ellos se gastan 12 millones y medio de euros, unos en restaurantes, otros en vino, otros en boutiques o en lencería. Es igual, y eso es lo más llamativo y lo que va a acabar con algunos en la cárcel, pero el tema del expolio de las cajas de ahorro es bastante más grave que todo esto y no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Pero son 4 años y medio, ¿eh? Si no me equivoco, sí, son 4 años y medio, correcto. Que ya no tienen marcha atrás, que decir, va a tardar 15 días en ingresar en prisión, y es todo un presidente, un expresidente, mejor dicho, del FMI, y ministro de Economía. Que decir, vicepresidente del Gobierno de España, ministro de Economía, presidente del Fondo Monetario Internacional, o sea, y presidente de Bankia. Sí, pero el expolio, lo que tú dices, tienes toda la razón, es decir, el expolio de las cajas de ahorro, fue la guinda ya del sibaritismo de la gente, pero fue un expolio colectivo, porque es que había representantes de todos los partidos políticos, representantes de los sindicatos, representantes de los trabajadores, allí todo el día, todo el mundo metiendo mano. Creo que recordar que no era necesario tener ningún tipo de formación ni económica ni legal para formar parte del Consejo de Administración antes del 2009. Ningún tipo de formación, y por lo tanto aquellos que estaban tomando decisiones políticos, que creo que lo que se necesita, y sindicalistas, que creo que lo que se necesita es un gestor, y además especialmente cuando estamos hablando a nivel bancario, que es realmente complicado y se necesita expertos, pues obviamente de aquellas decisiones que tomamos pues tenemos los actuales problemas. Sí que es verdad que me parece importante pues el trato que se ha hecho de las tarjetas Black, me parece lamentable, especialmente porque es una caja, en el momento en que se hizo era caja todavía, y por lo tanto es completamente ilícito. Sin embargo, lo que más me preocupa es que teníamos subprime, bonos basura que estábamos vendiendo a todo el mundo sin saber realmente lo que había dentro de esos bonos. Me vengo a referir a que muchas veces teníamos bonos internos que estábamos vendiendo con categoría AAA, que era la de máxima cotización, cuando en realidad eran bonos que estaban podridos por dentro, es decir, que tenía gente que no podía devolver esas hipotecas. Eso es lo que estaba pasando, por eso se desplomó completamente el sistema bancario a nivel mundial y en Europa también. Resultado, al final, ¿qué tenemos? Pues es verdad que estoy de acuerdo con lo que decía el señor Algarra, pues al final cogemos el rábano pues, por las hojas y nos quedamos simplemente con eso. Claro, creo que la profundidad eran el sistema bancario público, que nace como montes de piedad, que tiene una importante obra social, que es donde los ancianitos iban con su cartillita a hacer sus ahorros. Es algo que tenía que haber sido lo más próximo al ciudadano, de una gestión lo más limpia y honesta posible. Y resulta que se convirtió en el botín que se apoderaron de él todos los políticos y sindicalistas, que se nombraron a sí mismos miembros de sus consejos de administración, que se repartieron sueldos millonarios, que se llamaban jubilaciones millonarias y que se llevaban todo lo que encontraban por delante. Y no solamente eso, sino que esas cajas, además de lo que sucedía, que me pareció ya bastante grave, pero esas cajas daban créditos a partidos políticos que luego les perdonaban esas deudas con los partidos políticos. Porque el Banco Popular le dio durante muchos años créditos al Partido Comunista y también se los perdonaba. El sistema de cajas era un sistema, como decía Javier, era un sistema insólito en el resto de Europa, el sistema de cajas que nace en el siglo XVIII, y en Italia también, las casas estas de risparcimiento, pero es era un sistema completamente insólito que tenía una capilaridad a nivel de la ciudadanía enorme, ¿no? Donde todo el mundo tenía las cartillitas, las cuentas, podía intentar pedir los préstamos hipotecarios para sus hijos de forma barata, avalada y tal. Lo que pasa es que se terminaron convirtiendo con la democracia, porque esto nace en el siglo XVIII, con un cementerio de elefantes. O sea, son cementerios de elefantes donde muchos expolíticos de ayuntamientos, diputaciones, diputados, etcétera, acaban allí. Las cajas además se reparten en un sistema geográfico donde hay cajas del Partido Socialista y cajas del Partido Popular, según estén en Castilla-La Mancha o en Andalucía o en Madrid o en otro sitio, y es a raíz del crash del 2007
2007 es cuando, con ese crash mundial al que hacía referencia Sergio, en España tiene un impacto mucho mayor en las cajas, que son incapaces de sostener su sistema. Tenemos que recordar que tenemos aquí las fotos detrás de cuando Rodrigo Rato estaba celebrando la salida a bolsa de Bankia, que era un intento de recuperar activos para hacer frente a la debacle que se venía encima. Pero una cosa más muy rápida. Blesa, tenemos que recordar que era el antecesor suyo, que por cierto se suicidó no por las tarjetas Black, sino por toda la situación que conllevó esto. El que menos responsabilidad tuvo de todos los últimos presidentes de Bankia, incluidas del resto de las cajas, Caja Ávila, Caja Madrid, etcétera, era Rodrigo Rato, que estuvo apenas 1 año y medio. Me parece que Blesa estuvo como 13 años. En la lucha intestina por ver quién era el sucesor de Javier Blesa, una de las personas que estaba, que también está imputado, es Ignacio González, que no salió. Pero bueno, si lo hubiéramos tenido imputado por esto, lo hubiéramos tenido imputado por lo otro, pero al final Ignacio González no se libraba tampoco. Pero tenemos un Rodrigo Rato que ahora mismo, pues es verdad, como decía Luis, que dentro de unos pocos días, no sé si podrá pedir un aplazamiento, pero como hacen otros condenados, quizás lo pueda hacer y quizás se lo concedan. Pero en 15 días tiene que decidir en qué prisión entra y elegir prisión, ¿no? No nos damos cuenta de lo que supuso ese expolio, no solamente el costo para todos los españoles, sino el que se rompiera una tradición formidable que solamente cumplimentaban las cajas de la obra social. La obra social de las cajas ha sido insustituible. El apoyo a las culturas locales, a las culturas autonómicas, a las culturas, es decir, el apoyo a los más humildes, en cuanto a lo que tú decías, los viejecitos que iban, los pensionistas o la gente más humilde. Eso ha sido, a nivel de todas las cajas, ha sido realmente un terremoto, quiero decir que probablemente incluso si no hubiera habido el expolio a consecuencia de la crisis mundial se hubiera tambaleado por completo el sistema, pero lo que fue un robo generalizado, no solamente, porque vuelvo a repetir, lo de las tarjetas ya... No se salvaba ni una, ¿eh? La Caixa que se convierte en banco... No. Vale. Hay una que sí funcionó muy bien... Caixa en Cataluña con Narcís Serra, es para echarla de comer aparte también. Hay una que siempre funcionó bien, se sostuvo durante la crisis y realmente nunca ha estado imputada, salvo por temas menores, absolutamente menores, que fue lo que era antiguamente la BBK, la BBK, porque luego la guipuzcoana, la Cucha estaba tocadita, y la de Álava, que me parece que se llamaba Vital, también estaba muy tocada. Pero luego las vascas que lo juntaron en Cuchaban, yo creo que fue la única sostenible, digamos, un poco, y además ayudó. Y todavía sigue. Además. Sí, porque además ayudó, porque compró, me parece, si no me equivoco, Cajasur, ahí en Córdoba, que también era un desbarajuste que en aquel caso, en el de Cajasur, no lo llevaban los políticos, lo llevaba curiosamente la iglesia de allí, a consecuencia de que había sido una tradición, lo mantenía y tal, y era un desbarajuste. Pero no nos damos cuenta, y sobre todo se han dado cuenta perfectamente quien recibían ayudas de estas obras sociales y de estas fundaciones culturales y tal, todas las instituciones y las personas que recibían un apoyo económico inestimable realmente. Bueno, en un día como hoy vamos a terminar como hemos empezado, porque hoy se han vuelto a reproducir incidentes en Cataluña. Había una manifestación convocada en favor de la unidad de España en el barrio de Sarriá, que tenía su punto de partida en la plaza de Artós, y lógicamente los CDR violentos, estos piquetes que no soportan que otra persona piense diferente a como ellos piensan y que no se pliegue al rodillo del separatismo, se han comunicado entre ellos y han ido a reventar esa manifestación. Han tenido que intervenir los Mossos d'Esquadra formando un control de seguridad y lo han hecho duramente. Tenemos imágenes que nos han pasado nuestros compañeros de OK Diario, que están justamente cubriendo esa manifestación, y ahí lo ven. Raquel, tus compañeros nos han pasado estas imágenes, ya te digo, iban al Ateneu de Sarriá, esta manifestación que llevaba por lema Cataluña es España, y en la Plaza Artós, que era el punto del que partían, es donde se han concentrado los CDRs y los Mossos han tenido que intervenir. Libertad que defiende ese sector tan radical del independentismo. Bueno, como ya sabemos, los CDR se organizan a través de grupos de Telegram, son verdaderamente rápidos. Esta manifestación, creo, sí, a mí me pasaron la convocatoria de la manifestación unionista ayer por la tarde, o sea que ha sido una convocatoria rápida, pero los CDR siempre son más rápidos, tienen unos grupos
brutales de Telegram por los que se van organizando con una cantidad de miembros, pues tengo aquí uno de 3.000, otro de 5.000, y son muy fáciles además de encontrar. No, utilizan esas tácticas de guerrilla y enseguida, urbana. Mira, aquí por ejemplo sí que lo han desconvocado una en protesta de Buch, del conseller de Interior, sí. Para poder priorizar, mira, priorizar la concentración antifascista, que claro, ellos siempre con antifascista, claro. siempre antifascista, los que no piensan como ellos son todos fascistas. Son fascistas. No, utiliza esas técnicas de guerrilla urbana. Ayer tuvimos aquí a un representante de Jusapol que nos estuvo hablando de la manifestación del sábado pasado en la que el famoso policía de la camiseta roja le partieron la nariz a puñetazos, ¿no? Entonces nos contaba que eso, que ellos desahogaban finalmente en la Plaza de Cataluña y los CDR ya se habían encargado de bloquear todas las salidas de la Plaza de Cataluña, dejar únicamente una, hacer un cuello de botella allí para tenerles absolutamente rodeados, de tal manera que los policías, acabada la manifestación, tenían que irse a sus autocares. Venga, los de Vigo al autocar de Vigo a casa, los de Almería al autocar de... Tienen una organización muy obligándoles a pasar para tenerles ahí y poderles apalear unos tras de otros. O sea, es que es tremendo grupos organizados, el nivel de delincuencia, matonismo que utilizan estos CDRs. Sí, además es que es muy fácil. Hoy en día, con Twitter, con el resto de herramientas de difusión de mensajes, es muy fácil convocar a la gente, y como la sociedad está encendida, volvemos a repetir, por el llamamiento del presidente Torra, pues esto es un caldo de cultivo, y esto lo vamos a tener en las calles de Barcelona, de Gerona y de toda Cataluña en general, hasta que no se ponga un puño en la mesa y se acabe con todo esto. Pues esto, Luis, es lo más grave de lo que hablábamos antes, el nivel de odio que han conseguido trasladar a las calles, el nivel de enfrentamiento de catalanes contra catalanes. Allí y fuera de allí, que es el sentimiento español también. Mucha gente pensó que lo grave era que habría un enfrentamiento entre catalanes y el resto de españoles. No, aquí el enfrentamiento, para que sea bueno y cuaje, es de catalanes contra catalanes, y repartir certificados de catalanidad. Pero tú, ¿qué tan catalán eres? ¿no? La previsión ya la hizo en su momento y lo repite muy orgulloso José María Aznar, ¿no? Que ahora con la celebración del 40 aniversario de la Constitución está dando algunas charlas y tal, y el otro día estuvo con González en una charla que organizó El País y él lo recordaba, que él fue el primero que dijo en su momento, y nadie le creímos o creíamos que era una exageración, que quien primero se quebraría sería Cataluña antes de es cierto, fue Aznar quien lo dijo. Ojalá, algunos sí le creímos, puesto que éramos muy conscientes, ¿verdad, Sergio?, de lo que pasaba en nuestra tierra. Totalmente, y me quedo con un mal cuerpo, estas imágenes a mí me duelen muchísimo, y siempre lo voy a decir, como catalán, a mí me produce tristeza, y una profunda tristeza. ¿Por qué? Pues porque veo a mis compañeros, a mi gente, a mis amigos, metidos en esta ola de violencia. Es así de claro. ¿Pero qué familia en Cataluña, Sergio, no tiene algún tipo de división por culpa de todo este proceso? Todos. Y distanciamiento. ¿Qué familia no tiene algún miembro más o menos próximo con el que en la reunión de Navidad más vale no hablar de política porque podemos acabar mal? Hombre, se han roto familias, se rompen amigos, y es algo muy habitual. Y además estamos hablando que son discusiones que pueden acabar mal. Que no estamos hablando de discusiones que simplemente pues la gente deja de hablar, se retira la palabra. No, pueden acabar mal y pueden acabar pues como lo que estamos viendo, siempre con conflicto, con un conflicto final, que es a lo que se está promoviendo. Sinceramente, creo que hay que aplicar ley, hay que ser firmes, hay que ser sólidos, no hay que tener ningún complejo en hacerlo, porque cuando se ha aplicado la ley, ha funcionado. Y quiero recordar los momentos cuando lo hizo Aznar en el País Vasco, o con Aznar, por ejemplo, daba hace poco un dato que me parece muy importante. El CIS decía en el 2003 y en el 2001, momentos de Aznar que se le hablaba, era tan duro y tan implacable. Bueno, pues resulta que eran momentos donde el independentismo no llegaba ni al 10%, ni al 10%. En Cataluña. Por lo tanto, es verdad que tenemos que recordar que el independentismo crece a raíz de que empiezan los casos de corrupción por parte del PDeCAT y ya se encuentra con el EREU de Convergencia. Bueno, como ha cambiado tantas veces de nombre y seguirá cambiando de nombre, pero son los mismos, los del 3%. El EREU, que era Jordi Pujol y Ferrusola, que era el que se suponía que iba a ser el nuevo presidente de la Generalitat,
pues al final estaba metido en el problema de las ITV. Era el que iba en descapotable a Andorra, ¿no? Para sí, a llevar maletas. No, eso era otro de los hermanos que tenían miles de... El de los coches es Jordi, el de las ITV es Oriol. Oriol era quien iba a ser... Oriol era el heredero político, el que estaba ya como diputado en el Parlamento. Era l'hereu polític, aunque el auténtico hereu, el hermano mayor, era Jordi, que es el coleccionista de coches de alta gama, efectivamente. Sí, bueno, cuando surgió todo Pero esto... los que visitaban Andorra creo que eran varios miembros de la familia. Con maletas, ¿no? Sí, bueno, y también con la Guardia Civil, ojo, que les protegía y les llevaba hasta Andorra, hay que recordarlo eso también. Bueno, pues empezó y estalló toda esta ola de independentismo cuando se ve CiU y toda la familia, especialmente Pujol, pues con unos niveles de corrupción brutales y que o iban a una independencia con juicios y tribunales de los suyos controlados o iban a tener un problema. Lo digo y me gusta recalcar esa situación porque veo que hay gente en Podemos especialmente que está hablando de que si el estatut, no sé qué, que si fue negado. Yo creo que no se han enterado de nada de lo que ha pasado en Cataluña. ¿En qué situación están los Pujol? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, ahora mismo ¿sigue habiendo uno en la cárcel o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay un hermano que hay un hermano todavía en la cárcel. Y luego está diputado. Yo creo que es el único que está. No, Oriol no, el mayor, el tipo. Jordi. El señor este que lleva el dinero a Andorra y yo creo, pero vamos, no sé en qué circunstancias está, pero hubo un momento que estaban imputados todos los miembros de la familia menos uno, ¿no? Así es, estaban todos imputados menos uno. No sé cómo habrá quedado el proceso, pero sí que me parece importante recalcar eso, que el independentismo se comienza a darle fuerza cuando se ven los de la banda del 3% con el agua en el cuello y necesitan una salida y esa es salir con la estelada. Y sobre todo que Artur Mas se envuelve en la bandera, no en la estelada, pero sí en la bandera catalana cuando tiene que empezar a tomar decisiones para enfrentarse con la crisis, los grandes recortes que hay en la sanidad catalana. Y que siguen, ojo, y que siguen. De todos modos, y se vuelve. Esto no es nuevo. La prosopopeya de quien ataca a Cataluña me ataca a mí, o quien me ataca a mí está atacando a Cataluña. Los Pujol lo empezaron a aplicar, Jordi Pujol, con lo de banca catalana, con una escandalera terrible en los tiempos aquellos en los que, bueno, es que no le hacían ir ni a declarar a la audiencia. El juez le iba a visitar a su despacho a tomarle declaración para salir absolutamente de rositas con toda la banca catalana. Y los medios de comunicación desactivaban reportajes. Y en Cataluña sabíamos desde hacía mucho tiempo que ahí había extraños manejos por parte de Jordi Pujol y la Generalitat, y muy pocos valientes periodistas como Xavier Orcajo y pocos más se atrevieron a denunciarlo. Varios libros. Así le fue también. También tuvo que dejar Cataluña porque no podía seguir ejerciendo allí de periodista. Y durante mucho tiempo mucha gente se sabía en Cataluña que ahí había un extraño manejo. Hasta que finalmente estalló. Efectivamente, luego, cuando viene una sombra judicial sobre la familia Pujol, es cuando se aprieta el acelerador del independentismo. Entonces, todos estos que salen a la calle gritando independencia, no sé por qué lo hacen con acento euskera en vez de en catalán. Porque eso no da rima. Claro, entendido. No sé por qué dicen inda. Eso digo yo, en alusión a tu director, Eduardo Inda. No, pero le date un poquito con un acento vasquizado. La verdad, todos estos, de verdad, si supieran cómo se están aprovechando de él y de su capacidad borreguil de seguir una consigna y lanzarse a la calle cuando les están engañando, les están tomando el pelo. Es que es increíble. Por eso me ha gustado hoy Inés Arrimadas cuando le ha dicho a Quim Torra, pero dígales la verdad, hombre, dígales la verdad, que es mentira todo lo que les está usted contando, que hacia dónde les está llevando, les está prometiendo una independencia que es imposible y una serie de cosas. Ojalá de todas maneras, es decir, que estos brotes de violencia, que siempre también suelen estar asociados a antisistemas, aparte de ser independentistas al sistema, que se apuntan a todas, no llegue a concretar, a hacer verdad la frase que en una de sus últimas entrevistas Josep Fontana, el historiador catalán, que era un hombre muy de izquierdas y luego se sumó, digamos, un poco a esta corriente independentista, le dijo a un periodista, un par de años antes de fallecer, que dijo: nunca se ha conseguido la independencia de un país sin una guerra de independencia. Ojalá no lleguemos a esos extremos con la violencia
que se está desatando durante todos estos últimos tiempos en, Más vale que no, parte de nuestro territorio. Señores, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. José Barceló, un placer. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Sergio Bravezo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Raquel Tejero, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y también Luis Magá por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Nos vamos, pero no se vayan, porque les dejamos con la película. Esta noche les proponemos un thriller de terror realmente espeluznante. Next Door nos narra la historia de un hombre que se queda solo porque le abandona a su novia. Pero bueno, conoce a las dos vecinitas de al lado. Dos chicas realmente atractivas, dos hermanas, aunque empezará a mosquearse de inmediato cuando ve que ellas saben absolutamente todo acerca de él y se acaban de conocer. ¿Qué nos deparará? Ya les digo que es de terror. Que la disfruten, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables.